Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Momento histórico previo a la cumbre del G20 en Bali. Joe Biden y Xi Jinping sostuvieron su primer encuentro. Los líderes rebajaron las tensiones, pero mantuvieron sus diferencias sobre Taiwán. Xi dijo a Biden que se trata de una línea roja que no debe cruzar. Avanzan las investigaciones tras el atentado en Estambul. Medio centenar de presuntos vinculados fueron detenidos, entre ellos la principal sospechosa, que según la policía habría sido entrenada por milicias kurdo-sirias. 6 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas en la explosión ocurrida en una transitada calle. Hace alrededor de 2 meses, Cuba aprobó en referendo el nuevo Código de Familias, una legislación impulsada por el oficialismo que por primera vez avala los matrimonios homosexuales y amplía los derechos para la minoría trans. Revisamos el impacto de esta normativa. Comenzamos en la isla de Bali, en Indonesia, donde mañana inicia la cumbre del G20 y hoy tuvo lugar el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, quienes sostuvieron su primer encuentro como mandatarios. Dicha reunión estuvo enfocada en rebajar la tensión entre las potencias económicas, pero dejó en evidencia críticas a Beijing en materia de derechos humanos y advertencias a Washington sobre la línea roja que atravesaría si se involucra en temas relacionados con Taiwán. Evitar que la competencia se convierta en el conflicto más temido fue la premisa del primer cara a cara del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Creo que el mundo espera que China y Estados Unidos desempeñen papeles clave y aborden los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la alimentación y la seguridad. La situación actual que enfrenta la relación entre China y Estados Unidos es una preocupación para todos nosotros. Las relaciones entre ambos países están en uno de sus peores momentos en décadas, por lo que los mandatarios hablaron durante cerca de 3 horas. Entre los puntos principales estuvo Taiwán, territorio que Beijing considera una provincia rebelde y que ha prometido reunificar así sea por la fuerza. La isla goza del apoyo económico y militar de Washington. Xi Jinping avisó a Biden de que no cruce lo que para China es una línea roja. Este respondió: No creo que haya un inminente intento de China de invadir Taiwán. También está la situación en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos promete reforzar su posición en la región si China no actúa para contener los programas armamentísticos norcoreanos, mientras que China no esconde su molestia por la alianza AUKUS, que dotará de una flota de submarinos a propulsión nuclear a Australia. Otro punto de conflicto es la lucha comercial. Desde Estados Unidos piden a sus empresas reducir su dependencia de China, mientras que desde Beijing protestan por las restricciones al acceso de productos tecnológicos. La guerra en Ucrania contó con un punto de consenso. Discutimos la agresión de Rusia a Ucrania y compartimos la misma visión de que el uso de armas nucleares es totalmente inaceptable. Los dos mandatarios llegan reforzados en sus países. Biden, tras retener el Senado en las elecciones de medio término, y Xi Jinping, tras ser reelegido en el Congreso del Partido Comunista. Legitimidad con la que deberán decidir si reconducir sus relaciones o seguir por el camino de una peligrosa escalada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó hasta la ciudad de Jersón, donde celebró junto con los residentes la retoma de la urbe y de decenas de localidades de la región homónima. Esto al tiempo que la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pide a Rusia que responda por los crímenes cometidos en los meses de guerra y solicita que Moscú pague por la reconstrucción de las zonas destruidas. Con la bandera ucraniana ondeando de nuevo, el presidente Volodymyr Zelensky llegó para celebrar lo que ha sido una de las mayores victorias de Ucrania en la guerra hasta el momento, la retoma de Jersón, capital regional que los rusos habían ocupado desde el 2 de marzo, pocos días después del inicio del conflicto. Este es el principio del fin de la guerra.
porque ya ven nuestro fuerte ejército. Estamos avanzando paso a paso por nuestro país, por los territorios temporalmente ocupados. Por supuesto, es una pena que el camino sea largo y difícil. El 11 de noviembre, Zelensky anunció la retirada de las tropas rusas y que Jersón volvía a estar bajo el control ucraniano. Un logro que se debe en gran parte a la ayuda proporcionada por la OTAN y los aliados occidentales de Kiev, que le han suministrado artillería y misiles de alta precisión, y que todo el mundo celebró en Jersón. No obstante, las autoridades ucranianas han pedido precaución y han dicho que todavía no es seguro volver a la ciudad, ya que los rusos podrían volver a atacar y la zona está plagada de minas. El precio de esta guerra es muy alto. Muchas personas resultaron heridas y muchas murieron. Creemos que nuestro ejército rodeó al enemigo y los rusos estaban en gran peligro. Hubo una lucha feroz y este es el resultado. Hoy estamos en Jersón. Y es que esta guerra ha dejado a Jersón en ruinas, con necesidad de ayuda humanitaria y bombardeos que aún se escuchan. Rusia asegura no haber perdido ni uno de sus 30.000 soldados y que la retirada solo es parte de una reorganización estratégica. Tras la visita de Zelensky, el Kremlin dijo que Jersón sigue siendo rusa. Ahora, el río Dnieper actúa como frontera entre los dos bandos de la guerra. En Turquía, las autoridades avanzan en la investigación del atentado ocurrido este domingo en Estambul, en el que 6 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas. Medio centenar de sospechosos de estar vinculados con los hechos han sido detenidos, entre ellos una mujer siria, que según la policía sería la principal involucrada. El gobierno de Ankara culpó a milicias kurdo-sirias del ataque. La principal sospechosa en manos de las autoridades, una mujer kurdo siria, es señalada de ser presuntamente la autora del atentado que se saldó con varios muertos y decenas de heridos en Estambul. La persona que llevó a cabo el incidente, la que dejó la bomba, ha sido detenida por la policía de Estambul. Turquía culpó a las milicias kurdas del YPG en Kobani, una ciudad del norte de Siria que es objetivo militar de los turcos. No obstante, el líder kurdo de la región, Mazlum Abdi, ha negado cualquier implicación. Afirmamos que nuestras fuerzas no tienen nada que ver con el atentado de Estambul y rechazamos las acusaciones que acusan a nuestras fuerzas de ello. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y al pueblo turco y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Y es que Turquía sostiene que las milicias kurdas de Siria son un grupo terrorista con vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, enemigo del Ejecutivo turco, algo que ha tensado incluso sus relaciones con Estados Unidos. Rechazamos las condolencias de la embajada estadounidense. No las aceptamos. Nuestra alianza con este Estado, que envía dinero de su propio Senado para estos grupos, fomentando los grupos de Kobani que quieren perturbar la paz de Turquía, está en una situación controvertida. A pesar de que la autoría del crimen todavía no se ha esclarecido, el atentado ha causado conmoción en el país y miedo a que este tipo de atentados se conviertan en algo habitual de cara a las elecciones de junio de 2023, en las que Recep Tayyip Erdogan podría perder por primera vez tras 2 décadas en el poder. En Israel, el regreso de Benjamin Netanyahu al cargo de primer ministro hace saltar las alarmas entre la oposición. Tras los resultados de las quintas elecciones en menos de 4 años, Netanyahu recibió oficialmente ayer el encargo del presidente Isaac Herzog de formar un nuevo gobierno. Los aliados de Netanyahu son los ultranacionalistas y los ultraortodoxos. Con este panorama, los palestinos ven más lejos que nunca una salida negociada a la ocupación. Andrés Granadillo tiene los detalles. La vuelta de Benjamin Netanyahu al gobierno de Israel supone un viraje a la extrema derecha sin precedentes. De los 120 escaños que tiene la Knesset, el parlamento israelí, Netanyahu se llevó 64 de ellos. Su partido, el Likud, obtuvo 32 escaños, sus aliados ultraortodoxos 18 y los ultranacionalistas del sionismo religioso 14. Los líderes de este último se oponen a la creación de un Estado palestino, quieren la anexión de la Cisjordania ocupada y en el pasado eran antiderechos LGBTIQ+. Uno de ellos, Itamar Ben-Gvir, fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes y apoyo al terrorismo. A pesar de esto, Bibi, como se le conoce a Netanyahu, dijo que haría un gobierno para todos.
El público de los votantes ha confiado inequívocamente en mí y en mi partido Likud, así como en los partidos que se asocian a nosotros. Pero quiero decir, tengo la intención de ser el primer ministro de todos, de los que me eligieron y de los que no. No es solo una forma de decirlo, refleja lo que creo en lo profundo de mi alma y lo que guía mis acciones. Pero el temor por su gestión aumenta entre los opositores, ya que la derecha espera aprobar reformas judiciales que son vistas como desfavorables. Netanyahu podría también asumir el control total sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. Desde el lado palestino, el nuevo gobierno es mal percibido. En su periodo de 12 años como primer ministro, aumentaron los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Tras la llegada de Bibi Netanyahu de nuevo al poder, varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, pidieron tolerancia y respeto a los grupos minoritarios. Vamos a Colombia, donde la peor temporada de lluvias en 40 años debido a una intensa presencia del fenómeno de la Niña ya deja hasta el momento 205 fallecidos y medio centenar de desaparecidos. Las autoridades informaron que los 32 departamentos del país se han visto afectados. Entre tanto, en Bogotá, la capital, la alcaldesa Claudia López decretó el estado de calamidad pública debido a los derrumbes e inundaciones provocados por las lluvias, que según estiman los expertos meteorológicos podrían durar hasta febrero en medio del verano austral. El 26 de septiembre pasado, Cuba aprobó en referendo el nuevo Código de las Familias, una ley impulsada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel que avala por primera vez los matrimonios entre personas del mismo sexo. Cuba vive una nueva revolución, esta vez en su Código de Familia. Aprobado en referendo en septiembre, cambió la vida de Pedro Rafael Delgado, de 56 años, y de Adolfo López, de 62 años. Por fin pudieron casarse. Siempre viví con ese rechazo, con ese dolor de que tu propia familia fueran los que te censuraran. En octubre se realizaron 75 matrimonios entre personas del mismo sexo. Son más del 2% del total de bodas. En Estados Unidos, los hogares del mismo sexo representan el 1,5%. Pero activistas consideran que todavía hay camino por recorrer. La lucha también es cultural. Una vez aprobada la ley, hay que seguir trabajando con las mentalidades para que los prejuicios sean poco a poco desmontados. La nueva ley también cambió la vida de Ariana Mederos. Esta estudiante de medicina pensó que nunca podría desarrollar su carrera, cuando hace unos años empezó su transición. La sociedad tiene un poco de avance, que yo lo he visto bastante marcado, porque las personas hoy como tal no se dirigen a una persona trans como lo hacían antes, mirando sobre el ojo, sobre el hombro. El referendo contó con gran publicidad y apoyo mediático. La mitad de 11 millones de cubanos participaron en la discusión del proyecto y tras su aprobación, Cuba se situó en la vanguardia de derechos sociales, emprendida antes en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La ciudad de Nueva York sigue inmersa en una crisis migratoria. La urbe se ha convertido en una de las principales receptoras de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Un aumento en el flujo de viajeros que pone en jaque su capacidad de brindar asilo. Manuel Acano tiene los detalles. La llegada de Gustavo Méndez a Nueva York fue auspiciada por un político republicano. Uno de los gobernadores de los estados del sur le compró un billete de bus que lo llevó al este, a la ciudad que se ha convertido en uno de los núcleos de la migración latinoamericana a Estados Unidos. Es sabido que era tan duro la selva, o aparte de la selva es enfrentarse a los demás países. Las limitaciones que te ponen, que tuvimos en Nicaragua, que tuvimos en Honduras, en Guatemala. La historia de Gustavo es similar a la de más de 17.000 personas que han llegado en los últimos 6 meses a Nueva York, provenientes especialmente de países centroamericanos y de Venezuela. Sumida en una crisis migratoria, la urbe se enfrenta a la amenaza de desbordar su sistema de refugio. Antes de este gran aumento de solicitantes de asilo, solía haber un periodo de espera de entre 8 meses y 2 años. Preveo que con la mayor llegada de solicitantes de asilo al menos se doblará. La ciudad, liderada por el demócrata Eric Adams, tuvo que anunciar el estado de emergencia en octubre.
Y el domingo, la Oficina de Presupuesto Independiente de Nueva York aseguró que sus gastos anuales para brindar refugio, educación y atención médica a los solicitantes de asilo se estiman en $600 millones. Unas cifras que, según el informe, no estaban presupuestadas previamente y que necesitarían de mayores recursos federales y estatales para poder enfrentar la masiva migración. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega toda la información del continente africano en África 7 días con Amal Ben Otman. Feliz noche para todos.